Lo mismo digo, Hola, profe, buenas noches, discúlpenme que ¿cómo está? ayer, bien, discúlpenme que ayer no pude estar y bueno, eh, por un temita familiar. Lo Bueno, vamos a siento mucho, arrancar. profe. ¿Cómo? Lo siento mucho. Dios mucho, profe. Gracias, gracias. Y hoy estoy un poco, bueno, tengo que arrancar, pero no estoy muy de ánimo, pero bueno, tenemos que arrancar. A ver, admitir a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver ahí? Sí, Perfecto. Bueno. Eh, Buenas, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo está? Y bueno, no con mucho ánimo, pero bueno, fuerza, profe, vamos. gracias, Micaela. Ahí estoy haciendo ingresar a la sala a compañeros. Me esperan un ratito, así arrancamos. Sí, profe, no hay problema. Les pido por favor que se vayan dando la asistencia a ustedes, porque por las dudas que no puede ingresar el BEDEL, vayan eh, poniendo su nombre y que están presentes en el chat. Bueno, arrancamos. Vamos a arrancar. En seguridad 2, vamos a arrancar con el tema de introducción a la electricidad, que es un tema fundamental en todo lo que es la parte de uso en obra. Este uso en obra se da como para... Disculpe que lo interrumpa un segundo antes que siga con la clase. En la UTN nos dividieron por dos comisiones, tanto la comisión A como la comisión B. No tenemos fijado en la comisión B los horarios de la clase de usted, así que quería consultarle. Mira, ahora estamos en la comisión A. Termino con la comisión A y de 19 a 21 es en la comisión A y de la 21 a las 23 es la comisión B. Ah, ¿Estamos? bien, porque la UTN no nos pasó ningún horario, no nos pasó horario por comisiones. Bueno, ya te digo, te paso acá que tengo el listado. Bueno, te paso. La comisión A, seguridad 2, es lunes de 20:30 a 22:30 y martes de 19 a 21. Y la comisión B, martes de 21 a 23 y miércoles de 18 a 20. Está como... Sí.
Así que yo les pido que si por ahí no se pueden enganchar en el horario de acá, como voy a estar trabajando casi llevando al mismo tiempo las dos comisiones, bueno, enganchense en el otro grupo, ¿está? Para que no ir perdiendo las clases. ¿Y De no sería cualquier más forma, fácil juntar las dos comisiones, profe, y de un solo horario? lo que pasa es que, por ejemplo, ahora son 60 en este grupo y creo que en el otro son otro tanto, digamos. Y me parece, no sé si con el ancho de banda vamos a funcionar, de que por ahí no se le haga lento a ustedes la transmisión. ¿Está? Por ahí Bien. podríamos llegar un día a probar, cosa que por ahí si necesitamos extendernos, por ejemplo, hoy que es martes y tenemos las dos comisiones una detrás de otra, si por ahí es medio largo el tema, nos podemos extender de 19 a 21:30, ¿entienden? Porque por ahí se puede alargar. Yo no tengo problema, pero tendríamos que probar un día, a ver si son cerca de 100 y si podemos funcionar. Y si no, bueno, seguimos como es la propuesta de separar en dos grupos. Eso tendríamos que probarlo a lo mejor el martes que viene, que tenemos consecutivo, digamos, ¿está? Puede ser así. Bien, perfecto. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y que hagamos una prueba. Si llega a andar bien, yo tengo un enlace de 50, está de 50 gigas, entonces tendríamos que probar ustedes los enlaces que tiene, si no se le va a hacer muy lento cuando está muy cargado con varios participantes más. O sea, profe, disculpe. Pero el lunes tenemos con usted. O sea, ¿El lunes también tenemos con usted? La comisión A es lunes de 20:30 a 22:30. Sí. Y los martes de 19 a 21. O sea, la B no tiene los lunes clases con usted. El B tiene el miércoles. Por eso digo, por ahí ocupar, vamos a hacer las cosas. Por ahí ocupar. Pero hay un inconveniente, profe, los miércoles la B, los miércoles tiene enfermedades profesionales con la licenciada Zárate. Me pasaron Entonces, de 18, mejor que cada uno se quede con su comisión y su horario. de 18 a 20 me pasaron los miércoles. Sí, Usted 18 a 20. Sí, profe, pero ¿Sabe lo que de pasa? 20:40 a 22:40 los miércoles tenemos con la licenciada Zárate. No, pero por eso le digo, los miércoles de 18 a 20. Y los martes con la comisión B es de 21 a 23. ¿Está claro? Y Bien. después, con ustedes tengo los lunes, con el grupo A, los lunes de 20:30 a 22:30. Por ahí hay que ver el otro grupo que tiene el martes de 19 a 21. Habría que hablar con ellos, que por ahí programamos de hacer, si ese día podemos a lo mejor hacer mucho más, ocupar los dos módulos completos y que los otros módulos, los otros días sea de consulta, por ejemplo. Y sobre tratar los temas que quedaron pendientes o que no se entendió o hay que repasar. Y eso lo vemos.
Sí, estaría bueno, profe. Entonces ustedes, por ejemplo, que nos podamos juntar el martes y damos desde las 17 hasta las 23. Dar todo, doy todo, que por ahí me facilita hacer todo un tema. ¿Está? Claro, sería lo más práctico, finaliza todas las clases en un solo día y listo. El tema es que yo no sé qué tienen ustedes después de las 21 a las 23. Fíjense en su materia. ¿El martes? Sí. ¿Está? Es que no están definidos los horarios por comisiones, profe, porque no nos mandaron. A la comisión B, por ejemplo, no le dieron nada. Los martes nosotros no tenemos nada, por ejemplo. Y los martes nosotros de la comisión A tendríamos solamente con usted. Bueno, vemos sus horarios. Ya para la semana que viene calculo que va a estar más cerrado el tema. Y yo no tengo ningún problema en el martes que nos juntemos las dos comisiones y hagámoslo como yo le decía, de 19 a 23 y que quede el lunes con la comisión A para consulta, para lo que fuera, y con la comisión B el miércoles también que quede consulta. ¿Entiende lo que le digo? Entonces aprovechamos mejor el tiempo, yo no tengo problema. Sí, por supuesto, así matamos los dos pájaros a un tiro, una sola clase a la semana y desarrolla todo el contexto de la clase, va a ser lo mejor. Sí, está. Acuérdense de que en seguridad 1, perdón, en seguridad 2, los temas que vamos a tocar son trabajo en obra, está. Así que eso es mucho, es muy grande el tema a desarrollar. Así que ese va a llevar mucho tiempo con las normativas que hay. Y por ahí el año pasado con el grupo tuvimos que en algunos casos ir a las corridas porque no nos cerraba el tiempo. Así que por eso les doy esa posibilidad de que, bueno, hagamos todo en un día, nos juntemos los dos grupos y después tengamos otro día cada grupo para poder sacarnos consulta, poder ver aquellos temas que no se entendió, verlo de nuevo. No tengo problema. Sí, sería lo mejor, sí, sería lo mejor. Perfecto, entonces yo hablo ahora. No tiene los horarios bien, y el tema de la asistencia, ¿cómo sería? Y yo le voy a pasar, ya que quedan enganchados los dos módulos, directamente le voy a hablar con Martín, que el que está ahora, Martín y con Gustavo, y decirle cómo vamos a trabajar y que el que esté el día martes, bueno, va a tener las dos, ¿cómo es? Las dos asistencias. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos más tarde en la comisión B por hoy, y el martes que viene ya lo acomodamos. Yo hablo y lo primero que vamos a hacer va a ser una prueba. El martes que viene, si el enlace da para trabajar en forma continua con los los 100 o 120 participantes que hay, si nos da la capacidad el enlace, arrancamos, no tengo problema. O sea, para pasar en limpio, profe, sería el martes de 19 a 23 horas, las dos comisiones, sí. y el lunes. Y el lunes para trabajar con el grupo A, con la comisión A, de todas las dudas que hay, y el miércoles trabajo con la comisión B de todas las dudas que hay. ¿Más o menos cierra la idea? O sea que los martes comisión A, miércoles comisión B. Entonces no.
No. A ver. No, el martes las dos comisiones juntas. El lunes el- la comisión A de consultas y el miércoles la comisión B de consultas. ¿Estamos Claro, pero, así? claro, pero el lunes sería de 20:30 a 22:30. Sí, dudas, nada más. Dudas, listo. Bueno, Exacto. No desarrollo tema. El tema voy a listo. desarrollar el El martes. martes. Listo. Está con los dos grupos. Entonces, el lunes dudas con la comisión A y el miércoles dudas con la comisión B. Tal cual. Tengan en cuenta que lo que está diciendo el profe son 4 horas. Acuérdense que arranca a las 19 hasta las 23, que van a estar las dos comisiones. Eso es lo que el profesor... Perdón. Vamos a estar las dos comisiones, tanto la A como la B, vamos a estar en ese lapso de horario de 4 horas que el profe va a desarrollar su cátedra. Y las consultas van a ser la comisión A el lunes y la otra consulta, la comisión B, el miércoles. ¿No, profe? ¿Está bien así? Exacto, esa es la idea. Si le parece bien a ustedes. Profe, disculpe, recién pude ingresar. ¿Me diría los horarios de la comisión Profe, B? me parece que nos estamos entendiendo muchos en los horarios, que cada uno tendría que ver cómo hacer con el tema de la universidad, que la que tendría que dar la cara a la universidad y empezar la clase, porque nos estamos retrasando. Discúlpame, no te entendí lo que me dijiste. Que nos estamos retrasando mucho con el tema de los horarios, que la universidad todavía no da la cara para decirle a cada comisión sus horarios, y nos estamos retrasando mucho con las clases. Perfecto, entiendo. De la otra forma, te cierro la idea. De la otra forma, lo que vas a hacer es que vos vas a tener el día, si cerramos la idea, yo le voy a proponer a la gente de la facultad para que el día martes vos dé toda la carga horaria que vas a tener y que no ocupar en la parte de desarrollo de clase con por ahí consultas que va a ser más específico el día lunes con el grupo A y el día miércoles con el grupo B. Porque yo voy a dar la clase ahora y la próxima, si hay duda, arrancamos con las dudas, porque esto tiene que quedar claro. Entonces, ocupamos mejor el tiempo si compartimos horario. Eso lo voy a consultar ahora al grupo B. ¿Perfecto? Disculpe, profe. No sería mucho 4 horas, yo creo que algunos se van a redistraer 4 horas seguidas. Exacto, y encima también es mucho para usted. Es cada uno No, la importancia yo que le da creo la que materia, pero es demasiado para mí, o sea, 4 horas de seguridad. Yo no tengo Bueno, problema. pero chicos, ya somos grandes. No somos niños que nos dispersamos. Son los horarios que Está nos bien, dan. está bien. ¿Usted? Acuérdense que ya estuvimos trabajando y yo decía, cuando están cansados me avisa, porque yo por ahí embalo. Y creo que muchas veces el año pasado terminamos 20, 30 minutos más tarde en varias clases, porque seguíamos y yo veía que ustedes prestaban atención y había preguntas y seguíamos, ¿está claro? Y bueno, en esto de decir, bueno, vamos a cortar un rato, un 15, 20 minutos a tal hora, vamos a cortar un rato, un 15, 20 minutos a tal hora, y después continuamos. Para mí exactamente, para mí como docente exactamente lo mismo, digamos, no tengo problema. Entonces es una decisión que toman ustedes. Piénsenlo, y yo hablo con el grupo ahora, con el otro grupo más tarde, y entonces para el lunes que viene, ustedes me avisan si para ustedes es factible o no hacerlo de esta forma, y si es factible y al otro grupo también le es factible, arrancamos el martes. Sí. Disculpe, una consulta. ¿El grupo B qué horario tendría entonces? El grupo B arranca los martes de 21 a 23 y los miércoles de 18 a 20. Buenísimo, sí, me parece bien el horario porque hay muchos chicos que recursan matemáticas y es el horario que no se les superpone.
Así Está. que está bien el horario para que puedan tener la oportunidad de tener las clases de matemáticas. Así que me parece bien. Perfecto. Y acá lo que hacemos es en un solo día ya compactamos y aquel que entendió puede ocupar la otra hora, digamos, para estudiar o para hacer consultas sobre otras materias. Si está recursando una materia para ver si le da la posibilidad de hacerlo. Sí, Camila Sandoval. Hola, profe. Yo quería preguntar si el horario de la comisión B, que vamos a hacer lo que recursamos matemáticas, que nos choca, le va a avisar a la uni cómo va a ser con los parciales y todo ese tema. Ah, ¿vos estás hablando de mi materia? Sí, profe, sí, le va a avisar si eso va a saber la UTN y eso Sí. por la... Sí, yo tengo que avisar. Si nos ponemos de acuerdo, yo aviso de que vamos a trabajar así. Entonces estaríamos ganando, en realidad, en vez de estar trabajando 2 módulos, cada grupo van a tener la posibilidad de trabajar 3 módulos. ¿Está claro? Porque el martes vamos a trabajar 2 módulos y el lunes vamos a tener un módulo que es de consulta para la comisión A y el miércoles voy a tener un módulo de consulta para la comisión B y en realidad de 2 módulos estaríamos haciendo 3 para cada grupo. Me parece que es mejor porque todas las dudas que van a ir teniendo vamos a avanzar más porque vamos a estar trabajando con 3 módulos cada grupo. ¿Estamos? Claro, y igual, profe, y con esto yo termino, tengan en cuenta los compañeros que en tercer año van a tener 4 horas, van a tener que, digamos, ir acostumbrándose a hacer las 4 horas, porque yo estoy recursando Seguridad 2 y, por ejemplo, ayer tuvimos 4 horas, 2 materias, y un poquito más de 4 horas. Lo que le quiero decir es, no es meterle miedo, pero tengan en cuenta que van a tener que ir ajustando algunas cosas del tema de atención que para lo que es tercer año, digamos, son varias horas y distintas materias, pero bueno, va a depender de cada uno. Era solamente un pequeño relato nada más. Perfecto, no, sí hay que acostumbrarse. Para aquellos compañeros que por ahí le va a forzar esas 4 horas, tengan en cuenta que el año que viene para ustedes no va a ser una sola materia, van a ser varias materias. Y el año que viene hay 6 materias en el primer cuatrimestre. Pero no es para meter miedo, sino que para vayan como entrenando, vamos a decir así, a nuestro cerebro para que los contenidos, bueno, el profe es bastante flexible diciendo que quien esté cansado por ahí, que avise en esas 4 horas. Bueno, ¿podemos arrancar? No tengo. Vamos a arrancar con el tema introducción a la electricidad. A ver. Como sabemos, digamos, cómo está compuesto un átomo. Un átomo está compuesto que tiene un núcleo, en donde en ese núcleo se compacta 2 elementos. Se compacta y están trabajando en forma conjunta el neutrón. El neutrón no tiene carga eléctrica, y los protones. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Y como habrán estudiado en química, los electrones giran en órbita. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Entonces, vemos que la conformación hace de que por cuando estamos viendo el tema de los elementos, que normalmente cuando vemos el tema de elementos, hablamos de que tienen carga neutra,
Esto significa que tiene la misma cantidad de protones en el núcleo y de neutrones girando en órbita. Entonces, como tienen carga eléctrica distintas las dos, eléctricamente se anulan estas cargas y queda eléctricamente neutra un átomo que tiene la misma cantidad de neutrones que de protones. Esto lo que determinamos es que existe la posibilidad de que este electrón que está girando en órbita, poder a través de una fuerza externa sacar o introducir. Esto lo que va a hacer es que yo en un átomo pueda tener una carga eléctrica positiva o pueda llegar a tener una carga eléctrica negativa. Vamos a ver en la conformación de las órbitas, a ver si ustedes se acuerdan un poco, sobre que en las últimas órbitas tenemos que el átomo, cuando el átomo es más grande, tiene más cantidad de protones y de neutrones, y esto hace que haya más electrones dando vuelta. Y la conformación que tienen los elementos es que en la primera órbita puede haber únicamente 2 electrones, los que están más cerca al núcleo. Posteriormente, en la segunda capa, pueden llegar a tener como máximo 8 electrones, en la tercera capa 8 electrones y así sucesivamente. Esto lo que me dice es lo siguiente, que los átomos, los elementos cuando van siendo más, cuando yo manejo una tabla periódica, vemos que hay elementos que tienen distintos valores de la cantidad de protones y electrones en la masa. Esto hace de que me permita que cuando los 2 primeros elementos llenan la primera capa de electrones, el tercer elemento, ya el tercer electrón está en la segunda capa. Esto significa que en esa capa hay un solo electrón trabajando. Entonces, para esos elementos en donde en la última capa tiene un solo electrón, yo con una pequeña fuerza externa puedo sacar ese electrón. Entonces, ese elemento va a tener una carga eléctrica positiva. Profe, Sí, una pregunta. ¿Esta clase es de comisión A o de comisión B? de comisión A. ¿Y la comisión B qué día y qué horarios tiene? La comisión B es hoy, a partir de las 21 a las 23, y mañana de 18 a 20. Gracias. De nada. ¿Usan el mismo link, profe? Disculpe. No, son distintos. Ah, porque mis compañeros estaban preguntando por qué no lo tienen. Yo le puse en la, ¿cómo es? Lo subí en En el campus. En el campus. Gracias. Ustedes de ahí tomaron, ¿no es cierto? La comisión A, sí. Bueno, así exactamente como tiene la comisión A, tiene la comisión B. Gracias. Profe, De nada, sí. ¿son 2 días nomás de clase entonces? Sí, son 2 días. Bueno, gracias. Soy de la comisión B, entonces salgo y vuelvo a entrar a las 21. Como quiera. Si vos ya te anotaste de que ingresaste y si te querés quedar, no hay problema.
No, es que a mí en el campus me aparece comisión B, por eso. Ah, listo. ¿Listo? Gracias. De nada, nos vemos. Profesor, entonces, igual, disculpe, no hay también problema. soy de la comisión B. No hay problema. Nos vemos en un rato. Nos vemos, perfecto. Entonces, le decía que cuando en la última capa de electrón hay 1 o 2 electrones, yo con pequeñas fuerzas puedo sacar esos electrones y ese elemento va a tener una carga eléctrica positiva porque va a tener más protones en el núcleo. Ahora bien, cuando estoy llegando al final de esos elementos en la cantidad de electrones que puede llegar a tener en la última capa, que normalmente son 8 los máximos electrones en la última capa. Por ejemplo, que tengan 6 o 7 electrones, es más fácil introducir un electrón en esa última capa, porque tengo pequeños huecos, digamos, que tiene espacio en la última órbita como para introducir electrones. Entonces a mí, yo largando un electrón en esos elementos que le falta completar la capa, ese electrón se incorpora muy fácilmente a esa estructura atómica y ese elemento va a tener exceso de electrones y lo que va a hacer es que tenga una carga eléctrica negativa. Y hay elementos que la última capa está completa. Entonces es difícil poder sacar elementos, sacar un electrón ahí, voy a tener que hacer una fuerza muy, muy grande, o poder meter un electrón si ya la última capa está cubierta con la cantidad de electrones que debe haber. Entonces ahí yo ya empiezo a diferenciar qué elementos puede comportarse eléctricamente con una carga eléctrica positiva y qué elementos pueden ser muy fácil de tener una carga eléctrica negativa, como así también qué elementos va a estar difícil de poder cargar la última capa o en forma positiva o en forma negativa. ¿Estamos? Ahí ya me va definiendo, ya empiezo a tener idea de los comportamientos que voy a tener. Perdón. Entonces, cuando los electrones giran en órbita, acá pueden ver de que en el primer gráfico tengo la misma cantidad de protones en el núcleo con carga eléctrica positiva y la misma cantidad de electrones girando en órbita. ¿Está? Esto lo que hace es que el cuerpo sea eléctricamente neutro. En el segundo gráfico tenemos la misma cantidad de protones en el núcleo, pero tenemos menos cantidad de electrones girando en órbita. Esto le da a ese elemento una carga eléctrica positiva. Y después el tercer gráfico me dice la cantidad de la misma cantidad de protones en el núcleo, pero girando en órbita, más cantidad de electrones. Esto hace que este elemento obtenga una carga eléctrica negativa. ¿Está? Entonces, ahí yo puedo decir que estos elementos yo lo puedo llamar
¿Está? Si estos tienen carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa, puedo decir que es un ion positivo o un ion negativo. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, me fui. Vuelvo para atrás. Ahí. Fíjense acá, cuando hay una circulación de corriente en un circuito eléctrico, sí, Disculpe, ¿puede volver un ratito a la hoja anterior? a ver, ¿este? El otro, por favor. El otro, a ver. ¿Este? Sí. Bueno, Listo, profe, gracias. yo esto lo subo a la página, al aula. Bueno, entonces, acá hablamos de la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la circulación de flujo de electrones de un punto que tiene exceso de electrones a un punto donde hay exceso de huecos o hay exceso de protones. ¿Está? Pero si hay exceso de protones significa que el átomo en la última capa faltan electrones. Y eso se llama, en la parte eléctrica, huecos, porque faltan, digamos, para completar las órbitas. Entonces, esa circulación de cantidad de electrones, ¿está? Esa masa tiene que ser mucho, me va a permitir de que exista un flujo de electrones, y cuando el flujo de electrones es mucho, lo llamamos corriente eléctrica. ¿Tá? Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, tenemos, vamos a hacer la conexión en donde, si ustedes miran en esta parte, hacia la derecha, tengo electrones, ¿estamos? Y que cuando empieza a circular los electrones, la circulación de electrones van desde la parte positiva, de la parte negativa a la parte positiva. Eso me va a generar la circulación de corriente. Acá, por ejemplo, está, pero se me fue. Ahí teníamos anteriormente electrones del lado derecho. Ahora, cuando estos electrones pasan por el foco, está ahí un foquito ahí, va a haber una circulación de corriente. Lo que va a hacer es que, si prestaron atención, el foco ahí está apagado, ¿está? Y cuando empieza a ver esta circulación de corriente, lo que logro es que, si ustedes ven el foquito, van a ver que cambia de color, está de un marroncito oscuro, de un marroncito que tenía, ahora tiene un color celeste. Eso es cuando hay una circulación de corriente, el foco se encendería. Se enciende, no es que se encendería. Se enciende el foco, eso me está indicando que hay una circulación de corriente. ¿Está? Y esta circulación de corriente no es nada más ni nada menos que un flujo muy grande de electrones que van de un lado a otro. ¿Qué son los conductores? Yo recién les dije que el comportamiento que tenemos de los distintos elementos está en función de la cantidad o la falta de electrones que tienen su última órbita.
Si ese elemento en su última órbita tiene 1 o 2 electrones, es muy fácil sacar los electrones. Y si en su última órbita tiene 6 o 7 electrones, es fácil de llenar de electrones. Entonces, esos elementos van a poder tener carga eléctrica o positiva o negativa muy fácilmente. Ahora, cuando la última órbita está completa, ya es muy difícil de poder o sacar un electrón o incorporar un electrón. Entonces ahí ya estoy diferenciando de que ese es otro tipo de elemento en el cual no Profe, es... dijo que lo máximo de electrones eran 8. En las últimas órbitas, sí. Ah, bueno. Vayan a... ¿me esperan un minutito? Traigo la tabla periódica y les muestro. ¿Está? Espérenme, por favor. Ahí vamos a ver la cantidad de electrones que hay. Bueno, acá estoy de vuelta. Y acá le voy a mostrar en la tabla periódica de que, no sé si pueden ver ahí. ¿Ven algo? Acá, por ejemplo, en los primeros 3 grupos de elementos, las últimas capas, en el primer grupo de elementos, la primera capa, únicamente entran 2 electrones. Después en los otros 2 grupos que siguen de elementos entran 8. Después de los 8, los últimos que siguen, pueden llegar a tener hasta 18 electrones. ¿Estamos? Entonces ahí esto ya me está limitando, donde cuando voy a los elementos que están acá en este extremo, estos elementos, la última capa está lleno. Esta fila, la última capa, le falta un electrón. La anteúltima fila, a la última capa le faltan 2 electrones para completar el total. Y acá, en esta primera línea, estos son los elementos que tienen un solo electrón en la primera fila, en la última órbita, y la segunda fila, son los que tienen 2 electrones en la última capa. Entonces ahí yo puedo determinar cuáles son los que ya tienen características propias de poder adquirir electrones, de poder ceder electrones, o de que no hace ninguna de las dos cosas. La última capa, cuando está completa, listo, ya es muy difícil o introducir o sacar un electrón. ¿Estamos hasta acá?
Entonces, según ¿qué son? Acá estoy hablando de qué son los conductores. Son los materiales que permiten movimiento libre de electrones, por lo que se utilizan para crear circuitos eléctricos. Según esto, se puede dividir que todos los materiales o elementos que permitan que a través de ellos fluya la corriente o carga eléctrica, en movimiento se conoce como conductores. Normalmente los conductores son elementos metálicos que me permiten que haya una circulación de estos electrones. Para que los electrones se desplacen fácilmente por la materia, por los materiales conductores, se le debe conectar a una fuente de tensión, y entre los conductores se encuentran los metales como elementos conductores, las soluciones salinas y los ácidos. Son elementos que a mí me permiten, como tienen muchas sales, me permiten, si alguien tiene abierto su micrófono, que lo apague, por favor. A ver. Entonces esto, ¿por qué cuando hablo de soluciones salinas? Vamos a ver que nosotros, los líquidos que nosotros consumimos como el agua, tienen sales. Entonces estas son soluciones salinas, pero se pueden trabajar como elemento conductor. Lo que se busca, o para que estas soluciones no puedan, o si no puedan hacer de que se genere a través de estas soluciones un flujo de electrones, el agua o los elementos que tengan no tienen que tener sales, ¿no? Y el único que tiene esa capacidad de que cuando no tener sales de ningún tipo es el agua. Pero esta agua son aguas tratadas, en donde, ¿cómo es que le dicen cuando no tiene sal el agua? A ver, Destilada. Agua destilada, perfecto, no me salía la palabra. Entonces, el único elemento que no permite la conducción de electrones es el agua destilada. Los otros todos tienen sales, así que trabajan como elementos conductores. Por eso es que nuestro cuerpo tiene mucha cantidad de agua. Estamos arriba de un 78% de agua, no me acuerdo cuánto ahora, en donde también en nuestro cuerpo tenemos sales. Entonces es por eso que nuestro cuerpo es un elemento conductor. Y es por eso que cuando se nos aplica una descarga eléctrica, nuestro cuerpo recibe un efecto de esta circulación de corriente. ¿Estamos? Seguimos. Ahora, ¿qué son los conductores? Algunos de los metales más usados como conductor son el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro, entre otros. Entre estos, el cobre es el más común por ser relativamente económico y lo suficientemente bueno para cumplir su función, al igual que el aluminio. Pero en realidad tenemos otros elementos que son más conductores, como la plata, el platino, nada más que
se encuentra, no hay suficientemente mucho como para que el valor de estos elementos sea relativamente económico para que facilite usarlo como un conductor. Entonces, el oro y la plata también se consideran como los mejores metales conductores, pero no hay tanto como para que, como le dije recién, que el costo sea relativamente bajo para poder usarlo como conductor. Pero van a ver ustedes que en los equipos electrónicos sí se usa oro para que la velocidad de, de la conducción de electrones sea mucho más rápida. Si se observa en la mayoría del aparato eléctrico, se verá que se utilizan uno o varios hilos de cobre sólido para conducir la electricidad, dependiendo de la potencia eléctrica. El grosor de los hilos aumenta para no calentarse en exceso o quemarse. Estos conductores suelen estar revestidos por un material aislante como el PVC, que es el cloruro de polivinilo. Eso es lo que significa PVC, polivinilo, cloruro de polivinilo. Profe, Sí, ¿podrá volver a la de atrás por fin? Quiero leer algo. bueno, esperamos un ratito. A ver. Ahí. Disculpe, profe, hay Sí, una profe. compañera, Sí, hay una compañera que quiere entrar, dice. déjame lo No sé si busco. se le ve. Che, de casualidad dejaron el coso de asistencias, el link. Sí, No. 18. ¿Lo dejaron? Ah, listo. Sí, a las 7:18. Ni lo vi. No la encuentro a esta compañera tuya. Decirle que salga e intente de vuelta porque no la estoy ubicando. Ahora le digo, profe, gracias. De nada. ¿Está bien hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces acá la pregunta es, ¿qué son los aislantes? Son los materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que hacen imposible el flujo de la corriente eléctrica. Los aislantes se utilizan para cubrir un elemento conductor de electricidad, así puede resistir el paso de la corriente eléctrica a través del elemento que alberga y mantiene en su desplazamiento. Además, los aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer un contacto directo con tensiones eléctricas. Algunos materiales aislantes, donde los átomos no ceden, algunos materiales aislantes donde los átomos no ceden o reciben electrones son el vidrio, la cerámica, el plástico, la mica, la goma, el papel, la madera, entre otros. Cualquiera de estos materiales y otros con similares características oponen resistencia total al paso de la circulación de corriente eléctrica. Esto se debe a que cualquier electrón será detectado por los átomos y automáticamente se impedirá su circulación. Esto era lo que hablábamos de la característica que tiene el hecho de que hay materiales que en la última órbita está lleno, entonces no es fácil poder o introducir electrones o sacar electrones. ¿Estamos? Profe, Ahí, ¿qué es la mica? Mica. ¿Alguna vez fuiste a Córdoba? Sí.
¿Viste en el río? La mayoría, casi todos los riachitos que hay en Córdoba tiene esta característica. Que vos agarrás tipo que es como plateadito, vos mirás así y se empieza a despegar capa por capa. Que parece una escama, profe. Parece una escama, exacto. Esa es la mica. ¿Estamos? Y la mica se usa como aislación. Ahora, la plancha, por ejemplo, la resistencia, para la mica tiene la característica de ser aislante y de soportar mucha temperatura. Entonces se lo usa como aislante de horno, como aislante en las planchas, para que poder aislar toda la parte libre de las resistencias y que no tomen contacto con nada. ¿Sería como un mineral? Okay. Es un mineral, sí. Es un mineral natural. ¿Está? Ya te digo, si te fuiste, que es donde más yo vi, en Córdoba, en algunas partes de Mendoza también vi, en algunos riachos de Mendoza, que vos agarrás como una piedrita y ves que se empieza a descamar, digamos, empieza a salir pedacitos que son superficies pegadas y vos lo vas sacando y va saliendo. Esa es la mica. Bueno, quedé ahí. Cualquiera de estos materiales o otros con similares características de oponerse a la circulada, que oponen resistencia total al paso de la circulación de corriente, esto se debe a que, bueno, el electrón es detectado y no lo deja pasar. Esa es la característica que tienen estos materiales. Ahora bien, bajo un estado de trabajo de un alto voltaje, los elementos lamentablemente en algunos casos, por más que tenga características de que son aislantes, cuando la fuerza es muy grande y se termina rompiendo la estructura atómica de este elemento y es de este elemento que llamamos aislante y hace de que se convierta en algún momento como un elemento conductor. Sobre todo pasa esto cuando este elemento se termina quemando y cuando se termina quemando por un exceso de tensión, y cuando decimos se quemó, queda un color negro, en realidad lo que hizo fue generar en esa quemadura, en esa parte que vemos negra, carbón, y el carbón es conductor. Entonces, por eso es que vemos que cada vez que hubo un problema, vemos una mancha negra de una quemazón, de algo que se quemó, y ahí es donde sí se genera una circulación de corriente en estos elementos que son aislantes. Bueno. También existen aislantes naturales como el aire seco o el aceite mineral, y aislante artificial como la baquelita, el cloruro de vinilo o el poliéster. Y vamos a ver que en realidad hay muchos elementos ahora que sale como como un subproducto del petróleo. Bueno, el PVC ya es un producto del petróleo, pero hay otros. Está que van teniendo esa característica, digamos, de que no permite la circulación de corriente eléctrica. Y la mayoría de estos elementos son
son son subproductos del petróleo. El aire, acá habla del aire seco. Cuando el aire no es seco, hay humedad en el aire, es un elemento conductor. Por eso vemos que cuando hay una tormenta y el ambiente está muy, muy entre húmedo, puede ser que haya llovido, vamos a ver que hay descarga atmosférica, digamos, que le llamamos rayo, y que bueno, eso hace que haya una circulación de corriente desde, desde el suelo a la nube que tiene carga eléctrica. Vamos a ver por qué se genera una carga eléctrica en una nube si no tengo conectado a un generador. Yo cuando le estuve mostrando el átomo y dije que aquel átomo que tiene la característica de que es muy fácil poder sacar los electrones que están en la última órbita, estos electrones se pueden sacar en forma muy sencilla, con una fuerza muy pequeña. Ustedes, bueno, allá que tienen un poco de frío, un poco más frío que acá, cuando se ponen un pullover de lana, nunca pasó que cuando se sacan hacen como un chisperío. ¿Te pasó eso? Generaría estática, ¿no? Exacto. Sí, pero profe, tal Sí, cual. profe, sí. Pero hagan la prueba, que ahí se van a sorprender. No sé si alguien lo hizo, se sacó eso con la luz apagada, yo hice la prueba, y en destello por todos lados. Hagan la prueba un día, salgan con algo de lana, vengan a la habitación, apaguen la luz y empiecen a sacarse. Es un chisperío total. Ese chisperío que nosotros sentimos, chip, 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 una cosa así, bueno, ahí lo van a ver, ¿está? Y va a quedar todo iluminado, si parece estrellita que va saliendo. Y eso es porque hay un rozamiento entre la lana, que tiene una característica particular, y el aire. Entonces, cuando hay un rozamiento con el aire, esto hace de que esto vaya, ¿cómo es? La lana vaya tomando electrones del ambiente. Entonces se empieza a cargar, empieza a tener una carga estática. Y cuando ustedes se empiezan a sacar, ustedes tienen otra carga estática. Y cuando lo que hace es que en ese momento pase los electrones del pullover está a ustedes, digamos, al cuerpo de ustedes. Y después ustedes lo vuelven a introducir esos electrones en el aire de vuelta. Entonces empieza a haber una circulación de electrones que no lo vemos, pero que existe. ¿Está claro? Es por eso que pasa eso, sobre todo con este material, la lana. Pero así también cuando conducimos un auto y por ahí bajamos y tocamos la puerta para cerrarla y recibimos una descarga. Es exactamente lo mismo, es por un sistema de rozamiento con el aire. Entonces en el sistema general vamos a ir variando la cantidad de electrones con la cual en el ambiente nos podemos encontrar, simplemente por el hecho de caminar en el aire y que esto genere un rozamiento. Con esto nomás ya estamos generando movimiento de electrones con el aire y con nuestro cuerpo. ¿Está claro? Entonces, ahí ya hace que, fíjense que por movimiento nada más,
el pullover de lana ya genera una carga estática. ¿Estamos? Pero hagan la prueba de sacarse el pullover con la luz apagada. Van a ver cómo van a ver los electrones, porque ahí se ve, es como una lucecita, digamos, como una luciérnaga que pasa de un punto a otro, y escuchamos el chispido de la circulación de electrones. Está muy bueno, yo la verdad que lo hice hace muchos años y me gustó porque uno se va sacando la ropa, el pullover, y va viendo cómo se hace la descarga. Bueno. ¿Qué son los semiconductores? Hablamos de la característica que tienen los conductores que permiten la circulación de corriente eléctrica. Hablamos de las características que tienen los aislantes, que son los que no permiten que haya una circulación de corriente. Y hay elementos que, en función de la forma en que está trabajando, en algún momento se comporta como elemento conductor y en otros momentos, bajo otras circunstancias, se comporta como elemento aislante. Y a eso se le llaman semiconductores. Son los materiales que presentan propiedades eléctricas de los conductores o de los aislantes, dependiendo de la característica del contexto con que se encuentre. El campo eléctrico magnético, la radiación, la presión, la temperatura del ambiente son algunos de los factores que determinan el comportamiento del semiconductor. Todos los materiales que contienen 4 electrones en su último nivel de generación, generalmente son semiconductores. Fíjense que yo le dije que el que le sobraba uno, en su última órbita que tenía un electrón era fácil de sacarlo. El que en su última órbita le falta un electrón era fácil de colocarlo. El que en su última órbita estaba lleno, ese elemento era difícil de introducir un electrón y difícil de sacar un electrón. Pero aquellos que están, dice, en la última órbita, con la mitad de lo que la última capa puede llegar a tener, ese se puede comportar en algún momento como un elemento conductor o como un elemento aislante. Y esos son los llamados semiconductores. La característica de los semiconductores es que dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido y lo impiden en el sentido contrario. Esto tiene característica muy particular. Estos semiconductores a través de sistemas de dopamiento, a través de generarle, de hacer una pequeña mezcla, digamos, hace de que en un sentido la circulación de corriente, ese elemento se comporte como conductor, y en el otro sentido de la circulación de corriente, ese elemento se comporte como un aislante. No sé si conocen los diodos, esos son semiconductores puros, digamos. Y ahí pueden ver cómo trabaja, que para el sentido de circulación de corriente de un lado es conductor, y lo dan vuelta al diodo, y cuando quieren hacer la circulación de corriente, ese mismo diodo trabaja como un aislante. Son características particulares. Normalmente, todo lo que es la parte de elementos, el sílice, tiene esta característica. Y me imagino que conocen lo que es el sílice. ¿Conocen? No, profe. A ver,
A ver, no me diga que no. ¿Alguna vez fuiste a una playa? Sí, Perfecto. ¿En la playa qué pisaste? arena. Perfecto, es el silicio. Ah, bueno. ¿Ves? bueno. Bueno, la arena es el sílice, que en realidad después el sílice tratado, y varios conocemos también, el vidrio. ¿Está claro? El vidrio es un sílice, es arena tratada, digamos, fundida, y de ahí se saca de la arena que se calienta. Cuando se derrite, yo puedo hacer el vidrio. Perfecto, entonces el vidrio es sílice. Está bien que tiene características particulares, digamos, se le dopa, se le pone otros elementos para que ese vidrio tenga determinadas características. Pero como el elemento base, nada más ni nada menos, es arena para el sílice. ¿Estamos? Entonces, de ahí, de las arenas, es lógico que tiene que tener una característica particular para que tenga esta arena, este sílice tiene que tener una característica particular para que yo lo pueda utilizar como un Profe, semiconductor. Sí, ¿la fibra óptica sí, está hecha de sílice? sí. Acordate que la fibra óptica, la fibra es vidrio. ¿Está? ¿Alguna vez viste una fibra? Es como tipo No, pero la lana. usan para hacer las conexiones para internet. Sí, sí, sí. ¿Pero alguna vez la viste a la fibra desnuda? No, pero debe Perfecto. ser muy fina. Sí, tiene varios micrones de diámetro, digamos. ¿Está claro? Estamos cuando las unidades de longitud son las unidades del metro, después tenés el decímetro, que es la décima parte del metro, tenés el centímetro, que es la centésima parte, y después tenés el micrómetro, que es la milésima parte del metro. Perdón, tenés el centímetro, tenés el milímetro, que es la milésima parte, y después tenés el micrómetro, que es la 10 milésima parte del metro. Bueno, normalmente tiene 120, 130 micrones ¿cómo es? De diámetro, es decir, estamos hablando de la décima parte de un milímetro. Más o menos el diámetro de la fibra óptica. Ahora bien, si vos, mientras que esa fibra se mantenga dentro de una cobertura, está la que le da la flexibilidad de que no se quiebre es la cobertura. Pero si vos le sacás la cobertura y apenita le doblás, así se quiebra porque es vidrio. Está. Yo trabajé en el área de comunicación y estuve trabajando con fibra óptica y es así de frágil. Cuando uno lo pela, digamos, le saca la cobertura externa que tiene, uno apenita porque es vidrio, o sea, apenita lo tocas y lo quebras a la fibra. ¿Está claro? Fíjense, sí. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, Bueno, sí, profe. ¿listo? Entonces acá, ahora vamos a hablar de qué son los semiconductores. Algunos de los semiconductores habla del silicio, el germanio,
¿Está? Y el medidor medía el azufre. Este tipo de materiales, en la expresión más pura, no son, dice, estos tipos de material en su expresión más pura no son utilizados con normalidad en la vida cotidiana. Sin embargo, son modificados, se pueden utilizar en la fabricación de dispositivos electrónicos, usando para el control un sistema de sistema y equipos eléctricos. Entonces, por eso le digo, esto se dopa. ¿Qué significa dopar un material? Significa mezclarlo con otros. ¿Está claro? Cuando lo dopamos, cuando decimos que un material es dopado, significa que de la materia prima pura se ensució con otras materias. ¿Está? Así, dopado significa ensuciado, o que le agregamos otra materia y no es una materia prima pura. Uno de los materiales semiconductores más empleados es el cristal de silicio. Fíjense, estamos hablando del cristal de silicio, que es el vidrio puro, digamos. Es usado para fabricar diodos, transistores, circuitos integrados, o los microprocesadores que utilizan en la computadora, entre otros. Entonces, por ahí vemos que estos elementos nosotros los dopamos con algo y, bueno, tiene un comportamiento según la dirección que tome la circulación de corriente, tiene los dos tipos de comportamiento. Ahora, vamos a lo que es la parte de tensión, voltaje o diferencia potencial. Es la fuerza eléctrica con que son empujados los electrones a través de un conductor. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver, que es la tensión, voltaje o diferencia potencial. Y esto se toma como decir, bueno, mira, a ver, habla de la fuerza eléctrica para ser empujados los electrones. Es como hablar de una presión, de hacerle una comparativa con la presión de agua. Vamos a ver que nosotros tenemos un tanque de agua, en donde tenemos, vamos a suponer, ese tanque de agua es de 500 litros. Llenamos de 500 litros, y si nosotros tenemos ese tanque a la altura del piso, yo quiero regar planta, y bueno, cuando voy levantando la manguera para regar la planta, y cada vez que yo voy subiendo la manguera, voy a tener menos caudal de agua, porque va a estar disminuyendo la presión que me puede ejercer esa cantidad de agua en ese tanque, hasta llegar prácticamente a la altura que tengo el nivel de agua en el tanque, y ahí no va a salir ni siquiera un chorrito de agua. Ahora bien, si yo sigo teniendo el mismo tanque de 500 litros, pero lo subo al techo de la casa, y si es de 2 plantas, estará ya a 8 o 9 metros de altura, ahí yo voy a agarrar la manguera, y por más que yo levante la manguera hasta arriba de mi cabeza, va a seguir saliendo agua. Entonces, por eso es que a mayor altura, mayor presión. Exacto, a mayor altura es mayor presión. Y estamos hablando que tenemos la misma cantidad de agua. Entonces, la tensión o la diferencia de potencial que yo tengo en un circuito eléctrico está en función de cuánto, de qué presión yo puedo ejercer en un sistema eléctrico para empujar los electrones que pasen de un punto a otro. ¿Está? Entonces, esa es la tensión o la diferencia potencial que yo
puedo llegar a tener en un circuito eléctrico. Nosotros la tensión que tenemos en un circuito eléctrico domiciliario, en este caso es de, si es monofásico, entre fase y neutro voy a tener 220 volts. Ahora bien, vamos a ver que los sistemas eléctricos que nosotros tenemos, todos, no solo nosotros, sino en todo el mundo, lo que se utiliza es para tener una referencia de tierra, para tener una referencia tomando como tierra un valor 0 y de ahí empezar a tener tensión, es que los circuitos eléctricos que nosotros tenemos, todo lo que es el neutro se conecta a tierra. Entonces tenemos un sistema referencial a tierra. ¿Estamos? Si no tuviéramos el sistema referencial a tierra, en los sistemas eléctricos deberíamos llevar otro conductor más para tener la referencia de neutro. Cuando nosotros vemos los sistemas de distribución de energía desde el sistema de generación de energía, si ustedes ven por la ruta ahí, siempre hay 3 cables nada más. ¿Está? Que lleva una terna de un circuito eléctrico. Entonces, llevo esos 3 cables y cuando yo en algún momento voy a transformar esa diferencia potencial en el cual traigo en mi distribuidor, que va a tener varios miles de voltios, va a tener o un sistema de 13.200 volts, o un sistema de 33.000 voltios, o un sistema de 60.000 voltios, o un sistema de 122.000 voltios, o uno de 500.000, ¿está? Yo lo que voy a hacer es transformar esa diferencia potencial que viene en un valor extremadamente alto y ir bajándolo hasta que llegue a la tensión domiciliaria, a 220 volts. Y ahí sí, en el sistema de transformación, ahí recién yo tomo la referencia de tierra, ¿está claro? Y conecto el sistema a tierra. Entonces voy a tener un valor de tanta tensión. En este caso, a nivel domiciliario, 220 volts, pero referenciado a tierra. Por eso es que en los sistemas se pide que en los sistemas eléctricos, en los circuitos eléctricos, de que el circuito eléctrico tenga una puesta a tierra. Después vamos a ver cómo trabaja una puesta a tierra, digamos. ¿Le pones media hora y media hora? ¿Cómo? No lo escuché. Pues, toda la noche. ¿Tienen las ecuaciones? Hola. Hola, no le entendí la pregunta. Creo que fue sin querer, profe. Ah, perfecto. Entonces, ya vamos a ver cómo trabaja la puesta a tierra y por qué se pide una puesta a tierra en un sistema eléctrico. Pero vayan... ¿La puesta a tierra, profe, son las jabalinas que se clavan en la tierra o no? No tiene nada que ver. Sí. Ah, Eso, ok. a ver, Sol, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sol. El tema es que pueden existir distintos sistemas de puesta a tierra. Normalmente, vamos a ver que yo te dije, podemos tener distintos sistemas de puesta a tierra y la puesta a tierra está calculada en función
de la máxima descarga que tu circuito puede hacer a tierra. Eso es, por ejemplo, cuando tenés un contacto directo de la fase con una estructura metálica, entonces, perdón, con la fase con el neutro, entonces vos podés decir, bueno, puedo hacer de que esa descarga vaya a tierra. Entonces yo tengo que evaluar cuál es la máxima disipación de energía que yo puedo llegar a tierra. Entonces digo, bueno, yo con un conductor de 10 milímetros puedo conectar a una jabalina de puesta a tierra. Pero cuando estamos hablando de valores más altos, de los que uno puede, de esa descarga que uno puede tener en una casa, ya podemos decir que puedo conectar varias jabalinas. Y también de eso tengo que enterrar, por ejemplo, cable desnudo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo estoy en una subestación transformadora en donde puede ser que cuando se genere una descarga directa a tierra, no voy a estar hablando de 30, 40 amperes de circulación de corriente. Voy a estar hablando que puedo llegar a introducir 400, 500 amperes. Entonces, ya el sistema tiene que ser otro, para que me pueda absorber esa circulación de corriente el sistema de puesta a tierra. ¿Está? Perfecto, profe. O sea que la Entonces, jabalina se usa solamente para hacer trabajos con alto voltaje. No, porque puede estar No. puedes poner una en tu casa, o, por ejemplo en el campo se usa mucho para al lado de los motores de los equipos que trabajan con electricidad, se ponen jabalinas, se clavan jabalinas. Exacto, pero vuelvo a decir, Pero para domiciliaria sería cable a tierra. no, es al revés. Cuando vos tenés cuando tu sistema, tenés mucha circulación de corriente, ¿estamos? Vos vas a necesitar, cuando hay mucha circulación de corriente, después vamos a llegar a energía. Vas a ver que si hay una descarga a tierra, tenés que tener la posibilidad de disipar mucha energía, que eso no lo tenés en tu casa. En tu casa consumir poca energía, vas a tener preparado para consumir poca energía, entonces si hay un corto directo a tierra, vos podés disipar esa energía a tierra. Entonces el conductor, vos directamente, si yo con un conductor pequeño lo conecto a una jabalina y la jabalina tiene la capacidad de disipar esa energía a tierra. Ahora, cuando la energía que vas a tener para disipar a tierra es muy alta, ahí sí pones un conductor desnudo, grueso, que se conecta con varias jabalinas. Entonces, cuando hay una circulación de corriente extremadamente grande, vos, a través de la cantidad que vos podés llegar a, bueno, esto se hace con cálculo, pues si voy a necesitar 3, 4, 5 jabalinas unidas, todas juntas con el mismo cable, y que esa jabalina sea de 4 metros de profundidad, ¿entendés? Entonces, cuando hay una disipación de energía extremadamente grande, como por ejemplo en el pararrayo de un edificio, la Tierra tiene que absorber esa energía. Ah, bueno, ahora sí ya entendí. ¿Entendés? Entonces, Sí, los sistemas que vos tenés de puesta a tierra van a variar en función de la condición. Si es una puesta a tierra, si es la puesta a tierra de un pararrayo,
de un edificio, yo estimo que mínimo tiene que haber ese cable que vos ves que viene al costado del edificio que va bajando, que es un cable desnudo. Cuando llega a tierra seguramente se va a unir como mínimo con 3 jabalinas. De ahí para arriba, que va a estar en función del cálculo que se realice. ¿Estamos? ¿Se entendió un poquitito, Daniela? Sí, profe, ahora sí entendí. Listo. Bueno, seguimos entonces. Entonces, vamos a ver acá que la tensión, habíamos llegado, que era la diferencia de potencial en un sistema eléctrico que comparamos con la diferencia de presión que teníamos en un sistema de agua, que está en función de la altura. ¿Está claro? Entonces, esa altura, que nosotros le decimos altura en la parte de agua, que me va a dar más presión, nosotros le llamamos diferencia potencial. Cuando más diferencia potencial yo tengo, voy a tener mayor presión para que esos electrones hagan una circulación de corriente en un conductor. Vamos a ver que después a esta diferencia potencial en la parte eléctrica le llamamos fuerza electromotriz, en este caso inducida. Es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica, tal como puede ser una batería, un generador, etc. ¿Estamos? Y vamos a ver que le vamos a llamar caída de tensión, que es la tensión que se pierde, dice, en los receptores. Yo recién hablé de las características que tienen los conductores, las características que tienen los aislantes y la característica que tienen los semiconductores. Ahora bien, ¿por qué se da estas características? Vamos a ver que internamente todos los elementos tienen una relación en donde tiene un valor, esa relación que tienen con la circulación de corriente, tienen un valor interno que a ese valor interno le llamamos la resistividad interna de cada elemento. Cuando la resistividad interna, que está en función de la capacidad de introducir, de sacar electrones o de no poder introducir y sacar electrones en un elemento, eso me va a estar diciendo la resistividad interna del elemento. Cuando la resistividad, ¿qué es la resistividad? La resistividad es la resistencia interna que tiene el elemento al pasaje de electrones. Cuando esta resistividad interna es muy alta, este elemento tiene resistencia a la circulación de corriente. Que a eso lo llamamos, cuando es muy alto esta resistencia, a ese elemento lo llamamos aislante. Ahora, cuando la resistividad interna de este elemento es extremadamente bajo, no va a poner una resistencia, o la resistencia que va a poner en la circulación de corriente de electrones va a ser muy baja. Entonces, esos elementos con una resistividad interna lo vamos a llamar conductores. ¿Estamos hasta acá? Por eso es que vemos las características, no todos tienen la misma, por más que sean elementos conductores, por más que sean elementos conductores, no todos tienen la misma característica cuando hay una circulación de electrones, cuando hay una circulación de corriente. Va a estar en función de el valor de resistencia interna o de resistividad interna que tiene como característica propia ese elemento. Por eso yo
en las placas anteriores, le dije que le dije que el cobre era un elemento conductor, así como el hierro también, y vamos a ver que el hierro es un poco más pobre en la circulación de corriente porque tiene una resistencia interna o una resistividad interna mucho más alta que el cobre. Pero bien, el oro, la plata y el platino tienen una resistencia interna más baja que el cobre. Esto significa que son mucho más conductores. Por eso es que cuando necesitamos superconductores, donde necesitamos velocidad en el tema de transmisión de energía, ocupamos o se ocupa en circuito electrónico muy específico, el oro está para esta circulación de corriente. Entonces si necesito velocidad en la parte de transmisión, necesito trabajar con un elemento que tenga la menor resistencia interna posible para la circulación de electrones. ¿Les cerró la idea? Sí, profe. Bueno, seguimos. Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a ver la unidad de esta diferencia potencial o de tensión. La unidad es el voltio. El voltio tiene normalmente, bueno, es una unidad que puedo trabajar con valores múltiplos, megavolt, kilovolt, o con su múltiplo, milivolt, microvolt. Vamos a ver que en realidad acá usamos los valores más altos que usamos en los circuitos eléctricos son kilovoltios, donde está desde la unidad generadora que tenemos acá yo tengo cerca Yacyretá, ustedes tienen varios sistemas de generación, ahí en Buenos Aires está Atucha 1, 2, 3, después vemos que ustedes tienen, en la zona de ustedes hay parque eólico, parques de energía solar, y en algunos lugares como La Rioja, Catamarca, San Luis, tienen parques de energía, de generación de energía solar. Cuando se hace la transmisión de la parte de generación a los sistemas de distribución, se elevan la tensión a o 33 kilovolt o 66 kilovolt o 122 kilovolt o 500 kilovolt. Los sistemas eléctricos que nosotros tenemos de distribución de energía en el país no superan los 500 kilovolt, que son ya esas torres de tensión que nos podemos encontrar en la ruta o cerca de los sistemas de generación o cerca de los sistemas de transformación de energía. Y nos vamos a encontrar en los circuitos electrónicos o... ¿Sí? ¿Qué símbolo es el que dice microvoltio? Lo que está entre paréntesis. Sí, esa es la simbología. Ah, está bien. ¿Está claro? Yo represento así el megavolt con una M grande y el volt atrás, con una K, el kilovolt y la V de voltio, y después los valores más chicos, milivoltio, con la M minúscula y la B, y microvoltio, con la letra griega que significa micro, y la B. Normalmente van a ver ustedes por ahí un cargador de batería. Está un cargador de batería, ¿cómo es? ¿Cómo es? El celular o algunos de otros van a ver que, no para el celular, no, pero para algunos otros elementos más que consumen mucho menos, van a poder mirar milivolt. ¿Está?
que es la milésima parte del volt. ¿Está? Profe, Y sí, vio que hay un detector de electricidad que es como un lápiz. sí. ¿De qué está compuesto eso? El que prende ¿Cómo? la luz. Ah, ¿cómo trabaja? Claro, ¿de qué está compuesto? Porque detecta la electricidad sin antes tocar los cables, o como el campo Perfecto. magnético detecta. Sí. En nuestro sistema se trabaja con un sistema de corriente alterna. Cuando vos tenés una batería del auto, vas a ver que tenés polaridades. Te dice, este es el borne positivo, este es el borne negativo. Cuando tenés una pila, te marca y te dice, de este lado la parte positiva, de este lado de la parte negativa. ¿Estamos? Significa que esos sistemas son de corriente continua. Siempre, siempre, siempre los electrones van a circular desde la parte negativa a la positiva. Siempre. Ahora bien, cuando estamos en un sistema de corriente alterna, este sistema de corriente alterna te varía. Nosotros tenemos un sistema de generación de corriente alterna en donde estas polaridades te varían acá en la Argentina 50 veces por segundo. Es decir, 50 veces la circulación de corriente va desde, desde la parte, vamos a suponer, del neutro a la fase, y 50 veces por segundo te cambia de la fase al neutro. Es una circulación de corriente continua, alterna, y que fluye 50, cambia de polaridad 50 veces por segundo. Ahora bien, esto me permite, ¿por qué usamos este sistema? Porque cuando hay una fluctuación de corriente, a mí me permite trabajar con sistemas de elementos inductivos o elementos, magnéticos, ¿está? Que yo a través de elementos puedo llegar a generar campos eléctricos. Estos campos eléctricos van a tener la particularidad que van a ser campos electromagnéticos, que parte de ese campo va a ser eléctrico y parte de ese campo va a ser magnético. Entonces esto me permite trabajar como, por ejemplo, con transformadores. Entonces yo puedo, con un sistema de corriente alterna, puedo transformar, ¿está? Y puedo obtener, desde tener una tensión de 220, ¿está claro? A tener una tensión, en este caso, bueno, este que es el cargador de batería mío, de 220 que ingresa acá, acá sale, creo que sale 5 volt o algo por el estilo. Eso por un sistema de transformación de voltaje. Entonces, este sistema de corriente alterna me permite eso. Pero amén de eso me permite que cuando, no es que me permite, que cuando hay una circulación de corriente en este cable, por ejemplo, no, bueno, en este cable no, porque acá van las dos polaridades, positivo y negativo a la vez. ¿Está claro? Pero que vos puedas tener una fase en donde cuando hay una circulación de corriente en un sistema alterno, me va a generar campo magnético. Entonces este campo magnético me va a permitir que si yo pongo al lado un sistema que me pueda captar ese campo magnético
al lado, pegado a la circulación de corriente que yo tengo, que me genera un campo magnético, porque es propio de una circulación, es propio de un sistema de corriente alterna. Yo poniendo un elemento que me pueda leer eso, automáticamente puedo obtener datos de eso. Entonces, así trabaja un lápiz inductivo, el que me detecta a través de campo magnético de que en ese conductor está habiendo una circulación de corriente. ¿Se entendió? Es más Sí, complejo, es más complejo de lo que te digo en la forma de tratar de ver cómo funciona, pero es así como te estoy diciendo, digamos, es porque genera un campo magnético alrededor del cable, y este campo magnético se modifica, se agranda, en un momento se transforma en un campo magnético positivo, llega a un máximo, después baja a un mínimo y después se transforma en un campo magnético negativo que va de un mínimo a un máximo y de un máximo a un mínimo y después, porque va variando, va variando, yo le dije, varía 50 veces este campo magnético o este campo electromagnético por segundo en el sistema de redes eléctricas que nosotros tenemos. ¿Está claro? ¿Se entendió un poco? Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces, de acá, a ver, ¿qué hora es? Bueno, le doy un descanso y ya, porque faltan 7 minutos para arrancar para terminar la hora. ¿Alguna consulta hasta acá? Vamos a seguir desde este punto que quedamos acá, la próxima clase. Profe, ¿este material usted lo va a subir al campus? Lo subo, ¿está? Ok, y mi otra consulta es, ¿va a ser lo mismo que el año pasado el tema de la aprobación? ¿Pasan a hacer trabajos así de investigación y eso, o van a haber parciales? Sí, sí, pero este ya va a ser, el año pasado hicimos... Mapa de riesgo. Sí, y le di también ustedes tenían que, sobre una plantilla, ver qué se cumplimentaba y qué no, y qué es lo que no se cumplimentaba, rellenándolo. Ahora bien, vamos a trabajar sobre la misma plantilla, pero ahora vamos a trabajar sobre las observaciones que ustedes tienen que hacer y el por qué no se cumple. Entonces tienen que poner específicamente, por ejemplo, ir a una obra y dice, bueno, no cumple con no sé, la instalación eléctrica. Perfecto. ¿Qué es lo que no cumple con la instalación eléctrica? No tiene la puesta a tierra correspondiente en el tablero. Y lo tienen que escribir. No cumple, no tiene la puesta a tierra correspondiente del tablero. No tiene, en los tableros no tiene la protección para descarga eléctrica, que es el disyuntor. No tiene para sobrecarga de consumo, que es la térmica. Van a tener que escribir todo eso puntual, porque ahora es como una presentación formal de esa planilla que ustedes van a tener, está a el ente regulador, al que le va a controlar. Y esto va a formar parte de el legajo técnico. Y vamos a trabajar sobre una idea de cómo se hace un legajo técnico. ¿Estamos? Sí, profe. Ese sería el trabajo, pero 2 trabajos le voy a pedir que hagan sobre distintos temas. Esto ya va, lo que vamos a hacer ya se va a conformar o se va a estar trabajando sobre el legajo técnico. Yo le voy a decir cómo se hace el legajo técnico, está,
y uno de los parámetros que tengo para hacer legajo técnico es esto. Y yo tengo que decir qué es lo que hay que hacer para que se cumpla con la condición. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Y después esto, Sí, le profe. puede llegar, Perfecto. esto le puede llegar a servir a ustedes cuando hagan práctica profesional el año que viene, en donde práctica profesional prácticamente hacer el legajo técnico, no hay otra. Y eso tienen que ir a ver una obra, calculo que le va a dar también mínimo una obra, y sobre eso tienen que completar el legajo técnico con mucho más cosas de los que yo le voy a pedir, pero bueno, esto es una parte. ¿Listo? Perfecto, profe. Sí, sí. Nos vemos la Sí. clase que viene. No, profe. Bueno, profe, gracias. Buenas Nos noches. vemos. Gracias, Hasta luego. profe. Buenas profe. noches. Gracias, Buenas noches, profe. compañeros. Hasta Chao, Chao, luego. profe, buenas noches, gracias. compañera. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego.